Sopla el viento acariciando la rústica cabaña, balanceando frondosas copas de las arboledas. Lapachos desprenden violáceas estrellas, cubriendo en tapete el terreno agreste. Bambúes resuenan cual cuerdas tensas, y el timbó, robusto y fastuoso, custodia su reino como guardia armado. En el ceniciento fogón, calentándose el agua salobre de bomba para unos amargos con fritas y miel. Sombrero de anchas alas, de tiento el barbijo al mentón, y allá va, jinete de poncho al viento en un frío amanecer. Suenan los cascos cerrados del colosal corcel. Armonizan con espuelas, en vibrante tintinear, un repetido estribillo que agudiza su silbar. El sendero es su guía, camino de sus razones, desplegando sus ramales, folclore y tradiciones. El 22 de agosto de 1846, un anticuario inglés llamado William John Thoms propone por primera vez en forma impresa la palabra folclore para denominar a las hasta entonces llamadas antigüedades populares, en una carta publicada por la revista inglesa de literatura El Ateneo. La palabra folclore es anglosajona, compuesta por otras dos: folk, que significa pueblo, y lore, que significa saber, por lo que se refiere al saber tradicional del pueblo. Su consagración oficial se logró en 1878 con la fundación de la Folklore Society, la primera sociedad folclórica de carácter científico que define al folclore como ciencia. El primer Congreso Internacional de Folclore se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl Cortázar, asistieron representantes de 30 países que instauraron el 22 de agosto como Día del Folclore. Además, en Argentina, esta fecha coincide con el aniversario de nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, considerado como el padre de la ciencia folclórica en nuestro país. El folclore es un complejo cultural que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida popular. Es tradicional, se transmite por la palabra y el ejemplo de una generación a otra, siendo adaptado por las generaciones nuevas como una forma de apropiarse de él. Sobrevive gracias a su adaptación funcional. Vive en variantes. El folclore es colectivo. Si bien surge de manifestaciones individuales, lo que determina el hecho folclórico es su colectivización, el alcance del conjunto, la participación grupal, desdibujándose su autor original. El folclore es fuertemente identitario. Por el compromiso afectivo que representa, genera en las personas una sensación de pertenencia. El folclore es histórico y a la vez actual, antiguo y a la vez vigente. Para mi amor voy a hacer una samba como las de antes, con giros, arrestos y pañuelos. Una samba linda como las de antes,
con giros, arrestos y pañuelos. Una samba linda como las de antes, para bailarla hay que estar como locos de enamorados, mirarse a los ojos y ofrendarse un corazón desnudo y luminoso, mirarse a los ojos y ofrendarse un corazón desnudo y luminoso. Y en la vuelta va a tener un truco para que no se pueda bailar sin amor, para que algunos se diviertan y otros cuenten los compases. Y después de pasar por allí va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor voy a hacer una samba como las de ayer. Las regiones folclóricas argentinas se encuentran diferenciadas por expresiones culturales compartidas, influidas fuertemente por su geografía. La personalidad de cada región se percibe en su paisaje. Cada región es foco de difusión de manifestaciones que han alcanzado al resto del país y continúan vigentes hasta hoy. El bailecito Colla se bailó en Jujuy, especialmente en la quebrada de Humahuaca, a partir de 1840. Enseguida se extendió al norte de Salta y hacia 1850 ingresó en los salones, perdurando en su práctica por más de un siglo. Continúa vigente en zonas rurales. Del dólar te robaré, añagüita de la puna, a mi rancho llegaré en esas noches de luna. En mi kepi llevaré charquicito tuitila, que si cabra le pondré muña, muña y rica, rica. Sobre el cerro del Granada espera una flor, es la bella ñagüita de mi corazón. La 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 la, va mi canto con amor a ñagüita de la puna. Yo soy Darío Gallardo, tengo 59 años, soy en realidad nacido en Goya, pero me siento esquinense, he vivido desde muy chiquito, desde bebé prácticamente, nací por accidente en Goya. En esa época no había rutas y camino de tierra y estábamos muy cerca de Goya, entonces ocurrió un nacimiento ahí. Vivo en Esquina actualmente y tengo un emprendimiento, una empresa familiar de travesías a caballo en Argentina. Nuestra base está en Esquina Corrientes, que es de donde nacimos y estamos hace 20 años. Y después, bueno, estamos en Cordillera de los Andes, en Mendoza, en Salta, en los Valles Calchaquíes, en Córdoba, en las sierras. Y bueno, y también hemos viajado un poquito al exterior con este emprendimiento por trabajo, digamos. Bueno, lo nuestro es hacer turismo receptivo, envase sustentable, apoyar a las familias que viven en esos lugares lejanos y dar como fuente de trabajo y mostrar nuestro país desde lo más profundo y lo más simple de lo que somos. El mencho correntino es algo muy exclusivo de Corrientes. Es difícil que encuentres en otro lugar de Argentina
el nombre que le ponen en Corrientes realmente es al gaucho. O sea, el gaucho, que sería el gaucho de Argentina, en Corrientes vendría a ser el mencho correntino. El gaucho es consecuencia de un montón de acciones. Primero estuvo denostado porque estaba muy mal visto. En realidad nace en la época de los españoles, cuando la colonización, normalmente cuando eran hijos de españoles con alguna india no eran reconocidos como hijos de españoles, entonces deambulaban un poquito por el territorio, no le daban trabajo, no podían poseer tierra, no podían ser empleados públicos, entonces quedaron en las afueras de las ciudades, deambulando un poquito, y después, cuando el puerto de Buenos Aires y comienza el negocio de la carne en Argentina, había muchísimo ganado salvaje. El único que más o menos podía manejar esa situación fue el gaucho, este individuo, que entonces empieza a ser de utilidad porque eran los que podían juntar ese ganado para poder comercializarlo con Inglaterra. El Zapucay es algo inexplicable. Como escuché una definición, es la última expresión del alma cuando termina la palabra. Es algo que nace, no puede estar programado, es espontáneo. Como alegría, como tristeza, como desgracia, nace de las entrañas. No tiene otra explicación. Es algo increíble. Salta, podés quedarte horas viendo esos cerros coloridos y es algo que hasta emociona. Es buscar la explicación, quién pudo crear todo esto, que es increíble, cómo pudieron ponerlo ahí, cómo pudo formarse eso. Es algo tan atrayente que te quedás horas mirando esos paisajes. Cada lugar que voy, ya sea salvaje o en un lugar o poco explorado, los sabores como los olores son lo que, siempre que recuerdo un lugar, lo que me viene son los sabores, los olores y los sonidos. Por eso a veces uno puede vincular la música a muchos de estos lugares y los sabores sin duda está estrechamente ligado también. Para mí hay muchos lugares y mucha belleza natural, pero Corrientes tiene como algo muy especial, puede estar vinculado a los genes de uno y a la historia que uno trae, pero cada lugar, y no sé, puede ser la edad o el tiempo, uno empieza a mirar las cosas diferentes y darle importancia a cosas muy pequeñas. Y entonces yo me doy cuenta que a veces en alguna travesía he pasado antes y cada vez presto atención a detalles. Y eso se va armando como una historia del lugar y eso hace que cada lugar tenga su magia, no importa dónde. Para mí, que estoy bastante en la montaña, varios meses en el año y vivo arriba, en lugares muy alejados y con vaqueanos y pobladores, la tonada sería casi una expresión de la montaña. Es increíble, ellos le llaman a los puestitos de la montaña rial. El rial sería como un puestito, un refugio en la montaña, que normalmente lo podemos usar en los veranos, en invierno es imposible, porque hay muchísima nieve, como ahora. Y en esos riales a veces a la noche viene un puestero con una guitarra y vos vas a escuchar cantar una tonada cuyana, y es algo mágico. Y cuando vos escuchás una tonada y cerrás los ojos, sabés que estás ahí en ese lugar porque representa eso, la cordillera. Alma líquida surge, yo siempre dije, cuando armamos viajes con gente que quiere disfrutar nuestro paisaje y nuestra cultura, y cuando hablamos de cultura, hablamos de música, hablamos de comida,
hablamos de bebida, hablamos de compañía, hablamos de pobladores. Y dije, yo empecé hace muchos años y después dije en un momento, vamos a ir complementando para que lo cultural sea más fuerte. Entonces dije, bueno, una muy buena travesía. Después fui aprendiendo a cocinar comidas típicas que me encanta y aparte me vinculaba mucho al paisaje. Dije, esto hay que acompañarlo muy bien. ¿Por qué no con algún muy buen vino argentino que también representa cultura de nuestro país? Es algo y que son muy buenos. Ahí surge un poquito la idea de que en las travesías podamos unir reuniones, cultura, sabores y música. Yo no tendría digamos, no podría tener una explicación, digamos, académica del folclore. Solo puedo decir que yo siento que el folclore somos eso que fue hace mucho, que está viniendo y que seguirá yendo. No termina nunca de formarse y nunca terminamos de olvidar lo anterior. Entonces, es el bagaje de la historia y del presente y que estamos formando el futuro. Para mí sería eso folclore, está en la piel, está en el alma, imposible, no tengo una definición académica, pero lo siento así. Lo que puedo hablar es de experiencia. Y siento que cuando fui más grande me aferré más a nuestras cosas. Y que cuando salí mucho de Argentina por trabajo, por suerte, y me ha ido bien con mi emprendimiento, sentí que nos respetaban demasiado por defender una cultura. Yo siento que a mí me respetan mucho porque reafirmo y estoy orgulloso de lo que soy, de donde vivo, de mi música, de mis comidas, de mi gente, de mis paisanos, de mis gauchos. Siento que me respetan mucho por eso. Y eso es un mensaje que yo puedo dejar, que lo que somos es mucho, es importante, y que valorizar eso lo veo. Hay muchos chicos que cada vez veo como más gente en el folclore, en la música, en la cultura. Ese movimiento cultural que arrancó va a ser inmenso, no termina. Creo que se va multiplicando y creo que hemos luchado yo mucho por tratar de difundirlo en el mundo, en muchos lugares que estuve, porque lo siento, un sentimiento. Y creo que ese es un mensaje que podría dejar. Tenemos una cultura variada que se está formando porque somos unión de pueblos originarios con colonización, con diferentes razas y del mundo, y que estamos en formación, no termina eso. Somos lo que fuimos y estamos siendo lo que seremos. La cueca norteña o cueca colla es variante de la zamacueca peruana, que ingresó a Jujuy a través de Bolivia con el nombre de chilena en 1875. Luego se extendió al oeste de Salta y norte de Catamarca. Se bailó popularmente hasta 1930 y en algunas zonas continúa vigente.
La cueca cuyana es una variante de la zamacueca peruana, que ingresa por Chile alrededor de 1830. Se populariza el nombre cueca hacia fines del siglo XIX y hacia 1910 toma el nombre de cueca cuyana, para independizarse completamente de otras variantes como la zamba. La chacarera se bailó en la campaña de casi todas las provincias argentinas desde 1850 hasta mediados del siglo XX y en algunas zonas aún continúa vigente. Soy Sergio Gabriel Aguirre, tengo 46 años, soy de Esquina, estuve mucho tiempo en Formosa trabajando y bueno, hoy me encuentro nuevamente en mi querido pueblo y estoy aquí frente a ustedes con ganas de relatar mi historia. A Tucumancito, que es una comunidad wichí, que se encuentra en el departamento Ramón Lista de la provincia de Formosa. Llegué allá por el año 1994, precisamente el día 9 de agosto. Y bueno, fue mi primera experiencia, digamos, como docente, ya una vez que logré mi título. Y me recibieron, digamos, con mucha expectativa. También de mi parte tenía mucha expectativa sobre mis alumnos. Otros tantos miedos, temores, nervios. Pero bueno, en definitiva, la gente me recibió con mucha expectativa, mucho respeto, mucha curiosidad también. Y bueno, inicié mi carrera docente, digamos, ese 9 de agosto de 1994. En esa comunidad. La lengua wichí es una lengua muy particular, digamos, porque nuestra lengua, el español, es una lengua monosilábica, como otros tantos idiomas por ahí que lo aprendemos en la escuela o
o son mucho más conocidos. La lengua wichí es una lengua aglutinante, digamos, que tiene muchos sonidos guturales, muchos sonidos que se realizan con la garganta. También las ideas, digamos, del pueblo wichí como cultura son totalmente diferentes a las nuestras, digamos. O sea, hablando desde el punto de vista cultural. Pero no obstante todo eso, tuve mucha curiosidad y muchas ganas de aprender desde el primer momento, porque mi primera experiencia se dio con alumnos de segundo grado, los cuales prácticamente hablaban todo en wichí y muy poco en castellano, muy poco en español. Así que yo te compartía el grado con otro maestro auxiliar aborigen, al cual yo en los primeros días le planteé la necesidad que yo tenía de poder aprender. Y bueno, ahí surgió también ese desafío, esa experiencia de poder aprender una nueva lengua que justamente me iba a servir en mi trabajo con mis alumnos. Y en primer lugar significó algo nuevo, digamos. Me remonto un poco a cómo pensaba en ese momento, porque en ese momento, digamos, era más que como un desafío, era como algo nuevo, algo por descubrir, algo totalmente diferente a toda la experiencia, digamos, no solamente como profesional, que me iniciaba como profesional, sino como persona, digamos. En Esquina yo no había vivido ningún tipo de experiencia de ese contexto, o sea, no había nada que se pareciera. Entonces, digamos que lo empecé a vivir con mucha curiosidad, con muchas ganas de aprender y de entender, digamos, todo ese mundo nuevo que significaba para mí. El adentrarme, digamos, no solamente en el contexto escolar, sino también de la vida de esa población. La idiosincrasia de la gente wichí, en particular de la comunidad con la cual me tocó compartir tantos años, tiene muchas costumbres que son muy difíciles por ahí de entender para nosotros, o tal vez que nos sorprendan mucho. Una de ellas, por ejemplo, pasa por el tema, digamos, de que ellos están muy vinculados con la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Siguen teniendo las costumbres ancestrales de ir a pescar en ciertos momentos del año, la recolección de miel, digamos, también lo que se relaciona con la caza, pero después también hay otras costumbres, digamos, relativas hay momentos del año en que se produce la recolección de la algarroba, que sería el fruto del árbol del algarrobo blanco, que se produce aproximadamente a fines de octubre, principios de noviembre, y donde las madres con los hijos y hijas se van al monte en grupos de grandes cantidades a recolectar ese fruto que después sirve de alimento durante gran parte del año, no solamente en ese tiempo. También participan los varones que a veces hacen de transportista, por decirlo de alguna manera, o de gente que transporta en bicicleta en esos tiempos, volviendo un poco más a los tiempos actuales en moto, las bolsas cargadas de algarroba. También, por otra parte, en el pueblo wichí es muy común el hecho de estar visitándose continuamente, digamos, para compartir largas mateadas donde se producen, digamos, conversaciones interminables, digamos, durante las tardes. Pero en definitiva, digamos, todo eso provocó en mí, digamos, mucha curiosidad y también muchas posibilidades de poder vincularme con esa gente para poder conocerlo más profundamente, digamos, en cuanto a su cultura. La relación con mis alumnos en un primer momento fue dificultosa, esa es la palabra
que podría expresar mejor, digamos, en un primer momento. Fue dificultosa por una cuestión sencilla referida a la comunicación. O sea, yo no conocía ni una palabra de wichí y ellos prácticamente muy poca en español. Así que, por lo cual fue muy importante que yo rápidamente pueda aprender las palabras básicas para poder comunicarme con ellos. Pero pasado ese primer momento, digamos, yo también noté que a ellos les gustó mucho, por decirlo de alguna manera, que yo me sienta interesado en poder aprender su lengua, que yo me sienta interesado en poder comunicarme con ellos. Así que de alguna u otra manera, pasando el tiempo, pude comunicarme con ellos de una manera más eficiente, por decirlo de alguna manera. Y también a su vez, con el pasar de los años, los alumnos, no solamente por mi trabajo, obviamente, sino por el trabajo de todo el equipo docente de la escuela, fueron adquiriendo más herramientas en el manejo del español. O sea, lo que significó en definitiva, en conclusión, que nos podamos comunicar de mejor manera. Pero pasando, digamos, ese aspecto comunicativo referido a la lengua, en cuanto a la relación con mis alumnos, siempre fue mucho respeto, mucho cariño y siempre tratando de dar lo mejor en el sentido de no solamente verlos como alumnos, sino como personas que requerían, digamos, la mayor de las atenciones para que puedan lograr una mejor educación. Pero ya le digo que en un primer momento la mayor urgencia para ellos era poder desempeñarse mejor en el español. O sea, ese era uno de nuestros mayores objetivos, digamos, en la escuela, como docente. En la comunidad estuve desde 1994 y bueno, el año pasado, en la misma fecha, 9 de agosto del 2019, cumplí 25 años de servicio y bueno, unos meses más estuve hasta fines del 2019. O sea, estuve 25 años y unos meses. Por ahí, como muchas veces solemos decir, en el currículum formal yo era el docente en el aula y en el currículum oculto era mucho más que eso. No solamente yo, vuelvo a repetir, sino todos los docentes por ahí que también trabajamos, que por ahí de repente venía un padre a plantearnos un problema que nada tenía que ver con el tema áulico y nosotros en la medida de nuestras posibilidades teníamos que tratar de resolverlo y así por ahí de repente a la noche llevar a alguien a la sala de primer auxilio o por ahí un chico que se cortaba o que se golpeaba pero fuera del horario escolar, igual acudían a nosotros para que lo podamos ayudar de alguna manera. O sea, eran todas situaciones, digamos, en las cuales nosotros directamente actuábamos, respondíamos, no nos estábamos planteando si estábamos en horario de clase, si nos correspondía o no, sino el contexto, la situación, hacía que nosotros demos respuesta a eso. O sea, más como persona que como docente estábamos respondiendo a distintos tipos de requerimientos. Por ahí, en otros casos, simplemente podría ser una charla con algún padre que venía por un problema totalmente ajeno a la escuela, pero necesitaba descargarse o que alguien le diga una palabra y por ahí encontraba, en este caso en mí o en algún otro docente, la persona con la cual hablar y bueno, poder sentirse mejor en ese sentido. La comunidad en ese tiempo que yo me inicié, tenía aproximadamente 350 personas. O sea, actualmente la comunidad creció muchísimo. Seguramente debe haber más de 700, 800 personas. Creció mucho la comunidad, la escuela también. La escuela cuando yo me inicié tenía un director y 4 secciones. Hoy actualmente tiene una dirección, digamos, y tiene
14 cargos, entre maestros especiales, maestros de grado, o sea que creció muchísimo. Pero digamos que la comunidad fue creciendo año tras año, nunca fue menguando, digamos. Fue una comunidad pujante en el sentido de que se fueron incorporando familias, incluso que venían de otras comunidades. Y bueno, en definitiva fue todo un proceso de crecimiento de la comunidad, digamos. En el caso de algunos de nuestros alumnos, o más bien ex-alumnos, pudieron continuar sus estudios, digamos, secundarios e incluso universitarios. Tenemos el caso de una alumna, digamos, que pudo continuar sus estudios universitarios y se recibió de psicopedagoga. Una frase que estuve pensando, en realidad, para expresar, digamos, lo que siento por Esquina, sería Ouet, esquina y silataj, que en definitiva es como significar esquina es mi casa, esquina hermosa es mi casa, algo así. Por ahí la traducción literal, digamos, es un poco difícil, pero en definitiva quiere significar eso, significa eso. El folclore para mí es, en definitiva, toda aquella expresión que surge del pueblo, digamos. A veces nos podemos expresar por medio de la música, a veces hay personas que se pueden expresar por medio de la danza, de la literatura incluso, de distintas expresiones. Pero en definitiva, pienso que el folclore también forma parte de nuestra forma de ser, que nuestra forma de ser, incluso como nosotros nos relacionamos con la otra persona, también es parte del folclore. Porque muchas veces nosotros decimos, aquella persona es de tal lugar, tiene una forma de ser que es diferente a los demás. Creo que eso también forma parte de nuestro folclore y en definitiva no está encasillado por ahí en los cánones formales de lo que se determina folclore, pero sí, me parece que esa forma de ser de las personas de un pueblo determinado, un lugar determinado, también tiene que ver con lo que denominamos folclore. Y un mensaje para la comunidad wichí, sobre todo para la comunidad wichí del Tucumancito, a la cual, digamos, me une un vínculo muy fuerte, digamos, que más allá de todo el tiempo que yo compartí y que aún hoy no me encuentro en ese lugar, pero que de una u otra manera me sigo vinculando con ellos, con parte de ellos, es no bajar los brazos. O sea, no bajar los brazos y siempre apostar a la educación. Apostar a la educación en el sentido de continuar estudiando, de hacer los esfuerzos necesarios, de que ese esfuerzo no solamente es necesario ahí, en todos los lugares, pero específicamente en ese lugar, a no bajar los brazos. A los padres que apoyan a sus hijos, yo los conozco muy bien en el sentido de cómo son sus costumbres, su forma de ser, su idiosincrasia, pero más allá de eso, que todo es posible siempre si nosotros ponemos esfuerzo y dedicación a lograr lo que buscamos, que en definitiva es perseguir nuestros sueños. El chamamé se bailó en la campaña de Corrientes y provincias limítrofes desde la segunda década del siglo XX. Alrededor de 1950 adquirió gran difusión en la campaña de Santiago del Estero, siendo la primera provincia alejada en adoptarlo. Posteriormente se extendió al resto del país y continúa vigente.
Mi nombre es Ariel Ramírez, soy músico, cantante específicamente del género folclórico, chamamecero o litoraleño, nuestra música correntina o litoraleña. Me inicié en el camino de la música hace mucho tiempo. Yo desde muy temprana edad elegí la música. O quizás también fue un encuentro mutuo. Yo recuerdo, tenía tal vez 8 o 9 años, iba a infancia misionera de la capilla San Cayetano y mi mamá cantaba en el coro de la misa de San Cayetano. Y a mí me gustaba mucho poder ir a escucharlos, al coro, a mi mamá, y me llamaba mucho la atención estar ahí, me gustaba mucho. Le prestaba mucha atención a los chicos que hacían liturgia, digamos, cantos litúrgicos como estaba Omar Sánchez, me acuerdo en aquella época, era joven, sigue siendo joven Omar. Estaba Delfín Pereira y bueno, yo me quedaba a escucharlos, su ensayo y bueno, hasta que un día decidí que yo también quería cantar y ahí empezó. Después, con el tiempo, ellos se fueron, digamos, y dejaron ese lugar y sin querer yo ocupé ese lugar dentro de la misa, con otros amigos que hoy siguen siendo músicos, que siguen tocando. Bueno, así fue mi comienzo dentro de la música. Obviamente que después uno va aprendiéndose de distintas ramas, de distintos géneros musicales, pero en ese momento yo inicié con la música católica cristiana. Mi proyecto musical en la actualidad es Grupo Abarecó, que tiene significado en guaraní, modo de ser del hombre criollo, digamos, ¿no? Modo de ser del Abá. Esto es lo que tiene el hombre, esto es lo que soy, digamos. Es así la explicación, porque también es muy parecida a lo que es el ñanderecó, pero tiene una diferencia, porque el abarecó habla de uno mismo y el ñanderecó habla de lo que somos. Bueno, estoy en ese proyecto ya hace más de 2 años que estamos con ese proyecto con los chicos y la verdad que, bueno, este año teníamos, yo creo que como muchos de nosotros, cualquier persona, muchos proyectos y bueno, se vio un poco truncado por lo que estamos pasando, pero bueno, seguimos con las metas fijas. Ahora estamos grabando un segundo disco, estamos en la mitad del segundo material. Y bueno, contentísimos porque se nos abrieron un montón de puertas en este corto tiempo, donde hemos conocido a muchísima gente que confía en nosotros y que bueno, estamos felices por lo que venimos haciendo, digamos. Bueno, la relación de Grupo Abarecó con el chamamé es algo nuevo, diría yo, ¿no? En forma, porque el chamamé es una música que viene de hace muchísimo tiempo y tiene distintas ramas, distintos estilos. Nosotros venimos a proponer una propuesta joven, digamos, con arreglos puntuales, digamos, arreglos como que son característicos del grupo. Vamos poniendo en distintas composiciones, ya sean nuestras o bien temas clásicos que nosotros tomamos y lo hacemos a nuestra manera. Y bueno, creo que esa es la relación nuestra con el chamamé. Sentimos de la misma forma que todo aquel que ama su folclore, su
su música, nosotros también amamos nuestro chamamé y lo hacemos de la manera que creemos que tenemos, que nos identifica, digamos. Y el folclore para mí es algo que encierra un montón de cosas, tradiciones, costumbres, y ahí entra, ¿no?, la música, la danza, nuestro acervo. Hay tantas cosas que yo podría encerrar en lo que es el folclore. Un mate. Y bueno, en fin, para mí es todo aquello que yo pude vivir con la gracia de Dios de haberme cruzado con tanta costumbre de otros pueblos, de otros lugares, fiestas, tanto en Salta, en Catamarca, esas fiestas de campo que son hermosas, acá mismo en Corrientes, San Miguel, bueno, tantas para contar, y mismo de cuando era chico acá en Esquina, ¿no? Las yerras, que creo que son folclores de un lugar. El mensaje que yo dejaría a los jóvenes, no importa de la rama que sea, digamos, siempre uno que sueña ser artista sabe que el doble por ahí cuesta. Pero en la vida mismo creo que todo cuesta bastante. El ser artista no es fácil. Hay que jugársela, hay que querer mucho ser artista. Que yo creo que el artista ya nace, digamos. Nace con esa chispa adentro, y bueno, en mi caso yo siempre quise ser cantante, siempre quise ser músico, y de a poco, con 33 años, lo estoy logrando. Pero bueno, hubo mucho camino recorrido, hubo decisiones acertadas, otras decisiones que no, pero siempre fui detrás de mis sueños. El abrazo en la danza es un invento argentino. Originados en el enlace del vals, el tango y el chamamé se animaron a un contacto más estrecho, invitando a los bailarines a unirse en un verdadero abrazo danzado. Mi nombre es María Elvira Ramírez. Tengo 62 años, nací en Esquina, soy una correntina nata. Desde mí siempre sentí el folclore en la sangre y como amo las palabras, intenté primero definirlo con ellas. Me encontré con una palabra de origen inglés, castellanizada, por cierto, y descubrí luego, investigando, que en el origen la palabra folclore tiene que ver con raíces anglosajonas, celtas europeas, y todas tienen que ver con folk, de acuerdo a sus diferentes pronunciaciones, que etimológicamente significan la tierra, pero la tierra en el concepto de sangre, de patria, de casa, de hogar, la raíz. El volk para los holandeses es la tierra que Dios les ha dado. El folk, para luego esta transformación, sigue siendo la patria, pero la patria esa que una siente en las venas. Para mí el folclore es lo que me une a mi tierra, lo que siento de manera dogmática, casi como una fe, lo que me eriza la piel, a lo que pertenezco, mi casa. Y toda manifestación que tenga que ver con eso, entendiendo que desde la palabra es cuando somos realmente hombres. El hombre nace con el lenguaje y desde el primer instante en que habló, puso ritmo,
sonido a expresión de algo sin excepción, que es la emoción. Eso para mí es el folclore y un poco lo que yo soy, diría. Desde la caverna, cuando hubo esta separación de especies que convivían, que eran homo, que eran hombre, pero el Neandertal no lloraba, no se reía y no hablaba, solo se expresaba con señas. En el desarrollo sigue el Cromañón y allí es cuando comienza a, en el mismo instante en que adquiere el lenguaje, en el mismo instante el bebé tararea, el hombre pone ritmo, y esa combinación armónica de los sonidos y el tiempo lo usa para expresar o muerte, o duelo, o guerra, o pasión, erotismo, conquista. Nunca se conoció otra especie del reino animal que utilice esta combinación tan completa para expresar emociones tan dispares. Eros, en todo lo que tenga que ver con amor, no con erotismo, sino con amor no sexual siempre, sino este sentimiento, y tánatos, que tiene que ver con la muerte, siempre se expresaron a través de lo que fue en principio ritmo, grito de dolor, tono musical, canción de cuna, siempre en la caverna. Si definimos desde ahí, desde la expresión de la emoción al movimiento rítmico, desde el momento en que el hombre, en cualquier etapa de su evolución, ahora o allá, hace 30 millones, mueve las manos con cierto ritmo y expresa con su cuerpo lo que siente, hay danzas que particularmente llevan un mensaje más claro que otras. Todas las danzas tienen un mensaje que puede estar más críptico o puede ser más obvio. En el caso de la samba es la narración de un encuentro entre dos individuos que, atraídos por Eros, sin forma aún, transitan una coreografía que los acerca con cierta reticencia, rechazo, acercamiento, y en esta narración se define siempre lo que sucede entre dos individuos que al principio se atraen o no, hasta que se juntan en algún punto de coincidencia, se acercan y luego en el arresto se unen físicamente y se poseen. En esa coreografía, que es muy clara, muy obvia en la danza, se está transmitiendo una escena de conquista y amor. Podría asimilarse a la danza de dos avestruces cuando seducen a la hembra bailando, pero en este caso es de lucha y competencia. En el caso de la samba, si no te transmite esa sensación de puro erotismo dérmico, algo le falta. La samba es el resumen de lo que sucede en una coreografía social cuando alguien se siente atraído por otra persona, se acerca, se aleja, intima, es rechazado a la vez, vuelve a insistir, se seduce y termina
en la unión del pañuelo, del arresto, el simbolismo. Es muy claro el discurso y el mensaje transmitido en la samba, pero yo lo buscaría en otras menos claras. Todas lo tienen, todas, de una u otra forma, expresan esto, ¿verdad? Eros o tánatos. Es tan nuestro. El correntino, como en todas las provincias seculares, las provincias más antiguas de nuestro país, aquellas que aún formando el virreinato del Río de la Plata ya eran significativamente únicas, personales en sus costumbres, danzas, etnias, pueblos originarios, fueron nutriéndose de lo que la colonización trajo, y de hecho el guaraní, el tupí guaraní, el guayaquí, no tenía danzas muy intrincadas, pero luego se fue nutriendo de lo que sabemos polka y otros ritmos europeos, hasta lograr esto que define tanto el carácter del correntino, que tenés en el balseado el extremo de la alegría y en el cangüí el dolor, la sumisión, la miseria, pero siempre el hombre es tan protector, su mano en la espalda, la china se recuesta en el apoyo y a la vez, aunque sea triste, aunque sea el cangüí, termina en ese abrazo, en ese brioso mover de falda, mover de bombacha y hasta en el zapateo. Es una mezcla, es un cóctel exacto de la personalidad del correntino y de todo lo que transita en su vida, hasta en la ropa. Una vez vi un artista sobre un escenario, bajo un cenital, contarle a la gente que tenía una rosa en la mano y hacerlo con tal maestría que veías la rosa. En tiempos de pandemia o no, todo se puede lograr en la expresión corporal, hasta la cercanía especular de la distancia. Podés expresar lo que quieras con el cuerpo y llegar a tocar a alguien sin tocarlo. Y desde que un mimo te hace sentir el cristal que está tocando y lo ves, yo creo que todo se puede lograr. Si sacamos esta circunstancia puntual que vivimos, no solo creo posible que tanto el chamamé como otras danzas se puedan teatralizar con otras herramientas y seguir siendo expresivas, sino que me parece que esto sería una oportunidad para encontrar esos recursos y de hecho hacerlo. Y sería una magnífica forma de demostrar a la gente lo tan dicho. Si quieres estar con alguien a quien amas, no estás ya allí. Si los verdaderos vínculos no se mueren con la distancia y cuando el amigo se define como luego de 10 años de no verlo, iniciar una charla como si la hubieras terminado ayer, ¿no podés expresar lo mismo en el chamamé sin tocar? Yo creo que sí, y que es una buena oportunidad de empezar a ensayar esas herramientas de la expresión corporal, que es mucho más amplia de lo que nosotros creemos. En todas las cuestiones culturales y las diferencias de las educativas, para los niños y para los jóvenes, no debería haber un mensaje, sino
la transmisión de vivencias que, como la tradición oral, las etnias bantúes no saben escribir y por lo tanto narran su historia de siglos y siglos en forma oral y los niños los van aprendiendo alrededor de los fogones. Es nuestra obligación entender que el que no tiene raíz, no tiene copa, no florece, y más que un mensaje, habría que mostrarles cómo se vive la tierra, cómo se vive, cómo se come, cómo se canta, cómo se baila, cómo se enfrentan los conflictos en esta tierra correntina, en esta tierra argentina, porque sabemos que no se educa con la palabra, sino con el ejemplo. Me parece que los chicos hoy, los niños hoy, los jóvenes hoy, tienen mucha info, muchas palabras y pocos hechos, pocos actos. Si cuidáramos, y con un niño al lado, ese limonero, y le diéramos el valor que ese limonero implica, ese niño sería luego el patrón del limonero y le daría el valor que vos le das. Entonces yo ya no le doy mensajes a los jóvenes, a veces ellos muchas veces me enseñan a mí, sino que lo que me parece que les ofrezco es más una conducta en la que pueden verse reflejados o no, pero es conducta. Y la transmisión de lo que somos tiene que ver con lo que hacemos, no con lo que decimos. Y por último, no implica disfrazarse de gauchito correntino, pero en una casa en donde se hace una torta asada, en donde se toma un amargo, en donde se jerarquiza lo que es un buen chamamé, debemos conservar la jerarquía que tiene el folclore correntino en Corrientes. Así como en las provincias seculares como Salta, hoy tenemos nosotros que en las mejores fiestas de nuestro Corrientes suena un chamamé y todos gritamos y bailamos, que no se pierda eso en nuestros chicos. ¿Y cómo se hace eso? Mostrándolo. Mírenlo. No importa el nombre. Pudo ser Joaquín, Ernesto, Tránsito, Isaco, cualquiera de nuestros chamameceros. Y es el dueño de la fiesta, su callado bastonero. Sin querer, todos le entregamos las riendas del sentimiento. Por eso la concurrencia siente cosquillas adentro y que le retosa el alma. Ni bien abre el instrumento. Parece un rito sagrado. Se inclina el chamamecero, cierra los ojos y elige un chamamé bien de adentro, que es una víbora hermosa, que parece estar en celo, porque se enrieda y se enrieda, hasta clavar su veneno en los tobillos del damo. Y ya desde ese momento, el correntino va herido, no baila, reza. Sus gestos hablan por él. Mientras tanto, mientras se va retorciendo,
se desangra por la cancha. La herida de su silencio lleva arrastrando los pies en sinuoso vivoreo. Amaga, gira, se hamaca, se planta en el zapateo. Y como el pavo real, va erguido, pomposo y lento, con el porte cortesano de un antiguo caballero. ¿De qué remoto pasado? ¿De qué sepultado imperio? ¿De qué pueblos incendiados le viene este sortilegio? ¿De dónde esta fuerza lenta que se va agarrando al suelo? ¿De dónde la gallardía que tiene bailando el mencho? Unos dicen que es herencia y otros cosa de amuleto. La música está en el alma de los hijos de este suelo. Se les subió por la sangre de los talones al pecho y les retosa en el alma y les florecen los dedos. Mírenlo, vale la pena verlo, de pie en su silencio, destrenzando melodías y como arrugando el viento. Las cosas que nos dirías si hablaras chamamecero, pero tu música dice lo que esconde tu silencio. Vos mismo dijiste un día, por boca de don Ernesto: tal vez mi música diga eso que decir no puedo. Tal vez por eso te usamos, hermano chamamecero, negándote ese lugar que es tuyo y que te debemos. Te aplauden y te ponderan, pero ¿quién se tomó el tiempo de llegarse hasta tu casa a compartir tus desvelos? ¿Qué sabemos de tu vida y qué de tu sentimiento? ¿Qué le contás a tu vino? ¿Qué pena, qué amor, qué sueños? Padre de nuestra alegría, Señor del baile, Maestro, no se te paga con plata, lo tuyo no tiene precio. Ojalá no mueras nunca, hermano chamamecero, y haceme el favor si un día llego a morir, que no pienso, tocame tu ajapotama o la caú. Te prometo que me voy a levantar camino del cementerio para quedarme a tu lado, para ser tu guitarrero y para cantar de oído y a dúo como en mi pueblo el chamamé más sentido, el chamamé que hace tiempo te anda llorando en el alma y es tu voz, chamamecero.
Thank you.